Sí, sí se ve. A ver, chicos, el día de hoy nosotros, a ver, vamos a desarrollar un tema que en algunos libros, muy pocos, van a decir así: relaciones internacionales. Y cuando tú veas el tema relaciones internacionales, vas a encontrar comercio internacional, vas a encontrar balanza de pagos, vas a encontrar globalización y vas a encontrar organismos financieros internacionales, ¿correcto? Ahora, cuando tú veas organismos financieros internacionales, vas a encontrar a varios entes, pero fundamentalmente tú tienes que manejar a dos, ¿correcto? ¿Quiénes son ellos dos? El Fondo Monetario Internacional y es el Banco Mundial. Y cuando tú veas Banco Mundial, tienes que tener mucho cuidado porque su denominación correcta es Grupo del Banco Mundial. Y si dice grupo, estamos hablando de 5 instituciones. Por ahí aparece el BID, aparece AIF, CFI, OMGI y aparece el CIADI, ¿correcto? Entonces ten mucho cuidado, insisto, no son dos, son más, pero estos dos son la base de todo. Si tú sabes cómo funcionan ellos dos, el resto ya es manejable, es dominable, porque simplemente es pequeños cambios, matices, que es en función a su referencia, por ejemplo, en el área geográfica. Después es muy semejante. Entonces, insisto, hablar de relaciones internacionales es hablar de comercio internacional, es hablar de balanza de pagos, es hablar de globalización y es hablar de organismos financieros internacionales. ¿Qué cosa es la balanza de pagos? La balanza de pagos es el registro del comercio internacional, ¿correcto? Y cuando hablamos de globalización, su naturaleza es hablar de barreras, ¿correcto? Hablar en este caso de barreras, y eso implica, ¿qué cosa? Entonces, no, así sería mejor. Lo que estamos hablando cuando se dice globalización, estamos hablando de integración. Y al hablar de integración, estamos hablando que entre países deben haber menos barreras, ¿correcto? Esa es la idea de la clase. Esta es una cápsula, un comprimido de lo que tú tienes que manejar, ¿correcto? Así que por favor empiecen con sus preguntitas mientras yo hago un pequeño esquemita para poder continuar con la clase, ¿sí? Pero ya tienes una idea, por favor, si puedes tomar una capturita y se los mandas. A ver, ¿dónde estamos? Uy, ya la logré como siempre. Ahora sí. Acá. Acá está. Las preguntas del CODI. A ver. A ver, ¿qué le pasó? Acá tengo el CODI, creo. Déjame ver. Acá está. A ver, en la pregunta 1. En la pregunta 1 dice el crédito. A ver, para no malograr acá. Ya, en la pregunta 1 dice crédito. Ya, en la pregunta 1 dice ahí tipos de crédito. Entonces, en los tipos, número 1, aparece la garantía. La garantía, en este caso, garantía física. Si es garantía física, se le llama crédito real.
Si no hay una garantía física, entonces se le llama crédito personal. Aquí no existe garantía física, aquí sí. Entonces, ahora, si hablamos en este caso de una garantía, sería en este caso un bien, ¿correcto? Ahora aquí diremos, hay dos tipos de crédito. Se le llama crédito hipotecario y se le llama crédito prendario. Ahora, ¿por qué le llaman crédito hipotecario? Porque la garantía, ¿quién es? Es un bien inmueble. Y por aquí diremos, aparece un crédito prendario cuando la garantía es un bien mueble. Aquí podría ser casa, aquí podrían ser joyas. ¿Ya? Entonces, y aquí no existe en este caso esta E invertida, no existe un bien que dejes como garantía, ¿correcto? Ejemplo, aquí, ¿qué vale tu historial crediticio? Ahora, según el tiempo, ¿cuántos tipos de crédito vas a encontrar? Entonces, aquí vas a encontrar 3 tipos. ¿Cómo se le llama? Se le llama crédito de corto plazo, crédito de mediano plazo y se le llama crédito de largo plazo. Y por aquí diremos por su destino, ¿cuántos tipos vas a encontrar? Por aquí aparecen 2. Se le llama crédito de consumo y se le llama crédito productivo. Cuando se diga crédito de consumo, ¿de quién estamos hablando? El que se endeuda, las familias, los hogares. Crédito productivo, ¿cuándo son las empresas? Y en la pregunta 1 dice, tipo de garantía que el acreedor exige. Tipo de garantía, o sea, se refiere a eso de acá. Tipo de garantía. O es tu palabra o es un objeto físico. Si es tu palabra, se le llama personal, pero si es un objeto físico que dejas en garantía, se le llama crédito real, ¿correcto? Entonces, 1 sería avión. Ahora, pregunta 2. Dice, analistas consideran que el gobierno, dice, alista el mayor plan de América Latina para poder, ¿qué cosa? El COVID, ¿qué hizo? Que la economía se venga en picada. ¿Qué se busca? Revertir la situación para buscar otra vez la estabilidad. Así que 2 sería la E, estabilidad. En la pregunta 3 se refiere a quién. Dice, en plena pandemia los venezolanos compiten a contrarreloj con una voraz hiperinflación, buscando sobrevivir a la crisis económica. Las estrategias: comprar bienes al momento con una moneda local devaluada y administrar dólares intentando ahorrar mientras la COVID avanza. En una recesión, dice, económica encaminada a su 7º año, etcétera, etcétera, los precios suben incluso en cuestión de horas, etcétera, etcétera, ¿correcto? Entonces ahora por acá, ya que no quiero malograr lo de allá. A ver, por acá. Ah, ya, bacán. Entonces, por aquí le ponemos salarios. A ver. No, primero acá. Masa monetaria, nivel de precios y salario. Por si acaso, mejor le pongo todo. Salario real. Y por aquí le ponemos precios. Ahora, y por aquí, a ver, salario nominal y salario real. ¿Quién es el salario nominal? Es la cantidad de dinero que recibes como pago. ¿Quién es el salario real? La cantidad de bienes y servicios, pero es la cantidad de bienes y servicios que puedes comprar con tu dinero. Ahora por acá, si la masa monetaria se incrementa, ¿qué sucede con el nivel de precios? Se incrementa.
¿Y qué sucede con el salario real? El salario real disminuye, ¿correcto? Eso de aquí tiene que ver con quién. Eso de aquí tiene que ver con M por V igual a P por Q. Constante, constante, velocidad y producción. Relación directa entre masa monetaria y nivel de precios, ¿correcto? Ahora por acá, pero ¿qué sucede con el salario real? Disminuye. O sea, al final tú podrías estar ganando la misma cantidad de plata, pero su capacidad adquisitiva, en ese caso, disminuye, ¿correcto? Entonces, ahora, entre salario real y devaluación. Ahora, ¿por qué no puede ser la C? Porque ya te está diciendo. Dice, una moneda local devaluada, ¿correcto? O sea, devalúa no va a ser la clave de devalúa, no tiene sentido. Ahora, pero sí dice, después de la interrogante, las estrategias, comprar bienes, ¿correcto? Comprar bienes porque si esperas más horas o más días, tu plata vale menos. Entonces, al final, en la 3, la clave sería avión, ¿correcto? Y luego dice en la pregunta número 4, dice, el presidente señaló que todas las decisiones que han tomado el gobierno han sido en beneficio de los peruanos. Seguidamente, cuestionó el comportamiento de las AFPs durante el estado de emergencia y anunció una reforma del sistema privado de pensiones. Ahora, la palabrita mágica aquí es reforma. Y cuando tú escuches la palabra reforma, entonces se refiere a norma. Y cuando diga norma, entonces se refiere a la parte regulatoria, ¿correcto? Entonces por aquí sería esto de acá, ¿correcto? Entonces, ahora, controlar es un poco ambigua, ¿correcto? Ahora, controlar la ejecución, eso es supervisar, ¿correcto? Ahora, controlar que la ley se cumpla como tal, eso es fiscalización, ¿correcto? Pero generarle un cambio a ella ya es una regulación, es una parte netamente de un dispositivo legal. Así que en la 4 la clave sería beso, ¿correcto? Listo. Ya está. A ver, chicos, ¿se entendió? Uy, ya volvió. ¿Por qué? ¿Por qué volaste? Pero volaste un poquito, presumo, ¿no? No creo que sea tanto. Ya, bacán. Ya, vayan avanzando a ver su hojita, por favor. ¿Tienes ahí el trapito? Ah, ya. Ya, gracias. Uy, hablando de eso, creo que la señora no ha venido, ¿no? Uy. Sí. No hay problema. ¿Lo puedo? ¿Ya lo puedo? Ya, listo. No sé, no lo he visto. Voy a aprender ahorita antes que me quede en el aire.
chicos y chicas, muchas gracias por su participación activa en el CODI. Acá veo a 45 estudiantes. Bueno, la idea es esa, ¿no? De que si hay inquietud le preguntemos al profesor, aprovechando que va a estar en clase, ¿sí? Entonces, por esa parte, confírmeme si solamente se tenía la inquietud en la pregunta 1 y 2, o también en la 3 y 4, o ya todo quedó explicado, todo claro, chicos, para ustedes. Perfecto, Ivana. Muchísimas gracias. Recuerden, gracias, Gabriela. Recuerden que tienen el chat profesor, donde pueden contactarse directamente con el docente o también pueden activar sus micrófonos. Ya, chicos, ahora sí le doy pase al profesor. Así que chicos, no le tengan miedo a la deuda, por favor. Ténganle miedo al uso irracional de la deuda. A ver, ¿dónde estamos? Por acá.
A ver, un ratito miren por acá, chicos. De los 4 temas que yo te expliqué al inicio de la clase, cuando uno dice relaciones internacionales, o sea, estamos hablando de comercio internacional, balanza de pagos, lo que era globalización y lo que es organismos financieros internacionales. Ahora por acá. De esos 4 temas, el más recurrente siempre es este y en parte el más complicado. Así que hay que explicar esto. Dice, balanza de pagos. ¿Qué cosa es balanza de pagos? Viene a ser, como te mencionaba, un registro, ¿correcto? Y este registro se refiere ¿a quién? Se refiere al registro sobre el comercio internacional. Se busca contabilizar todo, ¿correcto? Para saber si el saldo ha sido positivo o negativo cuando se ha vinculado el país con terceras economías. Ahora, y ese registro se refiere a que se va a contabilizar el intercambio de bienes, el intercambio de servicios y además el flujo de capitales. Todo se tiene que anotar. Y todo esto que se anota tiene que estar expresado en dinero. Todo eso se va a expresar en valor monetario. O sea, ejemplo para el que no lo entiende. Si tú dices, mi papá me hará postular este año. Ese comentario expresado en dinero para tu casa es salida, ¿correcto? Si tú dices, por ejemplo, desde el próximo mes me han pedido que trabaje para aportar a casa. Eso llevado a dinero para tu familia sería ingreso, ¿correcto? O sea, todo lo que se haga tiene que ser expresada de forma monetaria, como ingreso o como salida. ¿Y de quién estamos hablando? De las operaciones con bienes, operaciones con servicios o movilidad de capitales. Insisto, relacionados con los extranjeros, coloquialmente, todo aquello que cruce la frontera, entrada o salida, se tiene que registrar. Así que partamos de esa idea. La balanza de pagos viene a ser un registro de todo lo que fluye, se intercambia, negocia, etc. Ahora, ¿de quién estamos hablando? De cómo un país se vincula con el sector externo. Y algunos libros no dicen sector externo. ¿Qué van a decir? Van a decir resto del mundo. Y todo eso se tiene, insisto, se tiene que contabilizar. Ahora, ¿cómo se va a contabilizar en dinero? Te decía, posibilidad número 1 es que el dinero ingresa. Todo eso se expresa en divisas, pero fundamentalmente cuando hablamos de divisas, todas se cambia a una para uniformizar y comparar quién ha sido mayor, el ingreso o en todo caso las salidas, el egreso de divisas, pero se expresa en dólares. Ahora, el ingreso de divisas, ¿cómo se le va a llamar? Al ingreso de divisas se le va a llamar operación de crédito. Pero si es una salida de divisas, ¿cómo se le va a llamar? Se le llama operación de débito. Así que tienes monetariamente 2 posibilidades. O es un crédito o es un débito. De esa forma se va, como te digo, a registrar. Ahora, pero si uno dice son bienes, son servicios o es movilidad de capitales, dependiendo de quién sea, entonces se va a anotar. Se va a anotar en la balanza de pagos. ¿Y qué estructura tiene la balanza de pagos? Es la que ves en la pizarra. De esa forma se va a estructurar. Ahora, ¿cuántas cuentas tiene? Tiene 5 en total. De esas 5, obviamente, el examen gira en función de la 1 y la 2, fundamentalmente en términos de la número 1. Así que hay que empezar a hacer detalles. Cuando uno dice cuenta corriente en balanza de pagos, habla de registro. Cuando uno dice cuenta financiera, también estamos hablando de registro. Solo que si es cuenta corriente, en ella, ¿qué se van a anotar?
todas las operaciones con bienes y todas las operaciones con servicios. Y si es cuenta financiera, ¿qué se va a anotar? Todo lo que es movilidad de capitales. Así que ya sabes, todo lo que implica compra de bienes y servicios va a cuenta corriente y todo lo que implica movilidad de capitales va a cuenta financiera. Pero cuando uno dice capitales, cuenta financiera, ¿de quién estamos hablando aquí? Entonces, los capitales cruzan la frontera y al final hay tres posibles nombres. Si yo te digo dinero que llega al país y que al final asume un riesgo y que al final buscará una rentabilidad, entonces a ese flujo monetario, ¿cómo le vas a llamar? Le vas a llamar inversiones. Pero si es plata que llegó y con seguridad hay un beneficio de por medio, poco mucho, pero hay un beneficio, entonces ¿cómo le vas a llamar a eso? Préstamos. Los préstamos se tienen que devolver. Hablo del monto inicial, no contando los intereses. Y cuando tú devuelves el préstamo en una o varias cuotas, pero no cuentas los intereses, a esa devolución del capital inicial, ¿cómo le vas a llamar? A eso tú le llamas amortización, ¿correcto? Y cuando digan inversiones, tienes que tener mucho cuidado, porque cuando uno dice inversiones, hay dos posibilidades. Las inversiones que llegan, pero que el que invierte tiene el control sobre ella. Entonces, a esa inversión, ¿cómo se le va a llamar? Se le llama inversión directa. Pero también hay una inversión que está ligada solamente a la participación. Yo quiero ser socio, pero no quiero dominar ni tener el control. Generalmente para diversificar y ampliar sus ganancias. Entonces van a decir inversión de o en, pues algunos libros dicen en, ¿correcto? Entonces aquí le ponemos inversión de cartera. Así que toda esa mecánica tiene que ver con una palabrita llamada capitales. Y cuando veas bienes y servicios, estamos hablando propiamente de mercaderías tangibles o, en este caso, intangibles pero negociadas como tal, y se le llama servicios. Ahora, la balanza comercial, entonces, servicios, renta de factores, y aparecen ellos. Entonces, por acá, cuando uno dice balanza comercial, ¿qué es lo que se va a anotar dentro de ella? Estamos hablando de bienes. Cuando uno dice balanza de servicios, se anotan servicios. Cuando uno dice renta de factores, estamos hablando de servicios. Y cuando dice transferencias corrientes, aquí vamos a considerar la palabra bienes. Si te das cuenta, aquí no aparece directamente el capital. O son bienes o son servicios, o son bienes o son servicios. Ahora, aquí bienes y aquí bienes. Aquí estos bienes, ¿qué significa? Que en ellos si hay un pago de por medio. ¿Qué significa eso? Que son operaciones con contraprestación, ¿correcto? Por ejemplo, llegan carros a ser negociados. La palabra negociados ya implica un pago de por medio. Así que esos carros, si llegaron para ser vendidos en centros comerciales, eso se anota en balanza comercial, ¿correcto? Pero si yo te digo, son carros que llegaron, pero para ser donados, siguen siendo carros, pero no hay una obligación de pago. Por lo tanto, esos carros donados, o sea, de por medio, vamos a decir, no hay una contraprestación monetaria, no hay un pago, entonces eso va a transferencias corrientes. Ahora escucha, pero si yo te digo renta de factores y balance de servicios, en los dos se anotan servicios, solo que aquí tienes que tener en cuenta algo. Para aprender 2 y 3, parte siempre de la número 3. Dice renta de factores. ¿De qué factores estamos hablando? Trabajo y capital. Si uno dice renta de trabajo, traducción, te pagan por trabajar, a ese monto, ¿cómo se le va a llamar? A ese monto se le llama salario. Aquí se anotan entonces salarios. Ahora dice servicio de capital, no capital, servicio de capital. Aquí es el capital y aquí te tienen que pagar por usar tu capital. Por lo tanto, si usan tu capital,
es porque tú estás prestando, es el mejor ejemplo. Y si tú prestas, hay una rentabilidad por medio. Entonces, ¿qué te tienen que pagar por tu plata? Interés. Así que los préstamos van aquí y los intereses de préstamos van aquí. Y cuando uno dice balanza de servicios, otra vez rebobina. Servicios ligados a trabajo y capital. Y aquí, ¿qué servicios va? Todo aquello que es distinto a trabajo y capital. Ya, esa es la cuestión. Así que si yo te digo turismo, el turismo es un servicio, pero el turismo no implica salarios, el turismo no implica intereses, por lo tanto, ¿dónde va? Eso va a balanza de servicios, ¿correcto? Entonces, esa es la forma, insisto, lo mínimo que tienes que aprender y tienes que aprenderlo bien, ¿correcto? Ahora, te decía, en cuenta financiera, ¿qué se anota? Cuenta financiera se anotan capitales y hay muchas modalidades, formas. Ahora, pero si a ti te dicen cuenta financiera del sector público, ¿qué es lo que te están diciendo? Te están diciendo que son operaciones, cualquiera de las tres, ¿correcto? Pero que tienen que ver con el Estado. Ahora, cuando estamos hablando, dice de sector privado, ¿de quién estamos hablando? De cualquiera de las tres, pero que tiene que ver con los particulares. Y cuando estamos hablando de capitales de corto plazo, ¿de quién estamos hablando? Estamos hablando de cualquiera de las tres cuando se refiere a cualquiera de las dos, pero obviamente su periodo de permanencia es no mayor a los 12 meses, cuando es mayor a un año. Así que si yo te digo, una empresa minera vendió bonos para financiar nuevos proyectos. Una empresa minera vendió bonos para financiar nuevos proyectos. Si la empresa vendió bonos, implícitamente, ¿qué ha pedido? Un préstamo. Dice que la empresa minera, y la empresa minera es un ente particular. Así que son préstamos ligados a los particulares y eso, por lo tanto, ¿dónde se va a anotar? Cuenta financiera del sector privado. Ahora por acá, otra vez repasito. En la cuenta financiera, ¿qué se van a anotar? Bienes y servicios. Dice, en la cuenta corriente, bienes y servicios. En la cuenta financiera, ¿qué se anotan? Capitales. Ahora, y en el financiamiento excepcional, dentro de financiamiento excepcional, ¿qué se van a anotar? Los capitales. Date cuenta que aquí aparece capitales, capitales y capitales. Aquí eran capitales, oído, capitales que tienen este formato y que puede ser de cualquiera de los dos, ¿correcto? Ahora aquí, ¿qué eran? No era el capital, era por usar el capital, un servicio de capital. Y aquí, ¿de qué estamos hablando? Aquí estamos hablando de préstamos, generalmente tienen que ver con el Estado. Estos préstamos inicialmente estaban aquí, ¿correcto? Pero cuando no se pueden pagar los préstamos, es posible que se pida una reconsideración de pago. En otras palabras, para hacerlo más simple, como si fuera tu casa, tú tienes un préstamo para pagarle a Saga en 5 cuotas y luego le dices, Saga, no puedo pagarlo. Y Saga te dice, listo, cambiemos a 10 cuotas para ayudarte, pero eso sí, te voy a cobrar otra tasa de interés. Y como será otra tasa de interés, implica que el monto a pagar va a ser distinto. Entonces al final, incluso podría ser menos como monto, pero si tú sumas en los 10 meses es más. Entonces diremos al final, ¿qué sucede? Que hay una operación no de préstamo, sino de cambiar las condiciones originales al préstamo. ¿Cómo se le va a llamar a eso? Refinanciamiento. Y sigue siendo un capital, pero ese capital azul, donde inicialmente estuvo, en este capital de rojo, ¿correcto? Ahora, y la condonación también tiene que ver con préstamos. Generalmente, ¿con quién? Con el Estado. Así que si un país, por ejemplo, está bien, pero podría estar mejor, pero todavía está en situaciones complicadas, a veces el fondo, a veces el Banco Mundial, ¿qué hacen? Empiezan a regalar deuda o una parte de la deuda. A ese regalo de la deuda, ¿cómo se le va a llamar?
condonación. Entonces, los libros dicen refinanciamiento de deuda, condonación de deuda. Si dice deuda, se refiere a esto. Insisto, así que este capital de azul, ¿de dónde sale? De acá, ¿correcto? Ahora por acá, errores y omisiones. En errores y omisiones, ¿qué se van a anotar? En ella se van a anotar, pueden ser bienes, pueden ser servicios o pueden ser capitales. Otra vez apareció capitales por acá, ¿no? Y bienes y servicios que está arriba. Pero estos, dice bienes, servicios o capitales, no han sido registrados debidamente. Puede ser que por fallos propios de la información, por la cantidad de datos que maneja el BCR, no cuadró bien las cuentas. Y lo que no cuadre, obviamente como dato positivo o negativo, va en errores y omisiones. O puede ser algo que nunca va a ser declarado, ejemplo, ropa de contrabando. Así que si yo te digo ropa, escucha, ropa que se vende en centros comerciales. Si digo ropa que se vende en centros comerciales, es una operación formal. Eso está registrado y fue pagado porque digo centros comerciales. Entonces, la ropa que llega de la China y se vende en centros comerciales, eso se anota en balanza comercial. Si yo te digo ropa de la China que llegó a Albergues de Lima, ropa de la China que llega a Albergues de Lima, no hay una operación de pago. Por lo tanto, esa ropa donde se anoten transferencias corrientes. Pero si yo te digo ropa china que llegó por contrabando, eso nunca va a ser declarado, entre comillas, pero sí generó un flujo de capitales. Entonces al final, en la balanza de pagos, esa ropa que va a generar un registro llamado errores y omisiones. Y cuando te digan saldo final de la balanza de pagos, ¿qué significa? Te está diciendo que todo esto va a generar ingreso, egreso, ingreso, egreso, ingreso, egreso, y todo eso se tiene que sumar. Y al final, te sobre o falte, eso indica una variación en las llamadas reservas internacionales. ¿Por qué? Porque dice que es un saldo, ¿correcto? Puede ser positivo o puede ser negativo, y eso se refleja en las reservas internacionales, ¿correcto? A ver, chicos, por favor, ¿se entendió eso? A ver, a ver. Profesor, Dime, ¿te escuchó? no sé si se entendió. ¿Ya listo? Si hubieran dudas, avisen.
el bono hispanoamericano. La amortización es la devolución del capital. Por ejemplo, a ti te prestan 100 soles y tú devuelves 110 soles. Si a ti te prestan 100 soles y tú devuelves 110 soles, entonces, ¿quién serían los 100 soles y los 10 soles por separado? Los 100 soles es el monto que te prestaron y tú estás devolviendo. Esa es la amortización. Y los 10 soles es un excedente a eso. Los 10 soles serían los intereses. RIN es reservas internacionales netas. Ya, inversión directa, por ejemplo, tú te vas a la bolsa de valores y compras el 80% de las acciones de Telefónica. Si te vas a la bolsa de valores y compras el 80% de las acciones de Telefónica, ¿cuál ha sido tu intención como inversionista? Tú has llegado, has invertido, pero ¿qué buscas? El control. No solamente ganar, sino el control, tener el poder para decidir. En ese momento estamos hablando que es una inversión directa. Ahora, pero si tú llegas a la bolsa de valores y te compras el 2% de las acciones de esa empresa, entonces tú no has llegado con la intención de controlar a la empresa. Tú has llegado con la intención de participar de la empresa, de recibir en ese caso una ganancia, de diversificar tus inversiones. En ese momento estamos hablando que has hecho una inversión de cartera, ¿correcto? Ahora, a ver, ¿qué cosa es? Debes acordarte, en su momento lo dije. ¿Qué cosa es un activo? ¿Qué cosa es un activo? Un activo, entiéndelo así de una manera simple, ¿correcto? Ya, sí, exacto. Un activo es algo que tiene valor y que te podría generar ganancias. Así que entiéndelo así. Vamos a ponerlo así de manera muy sencilla para que lo entiendas. ¿Qué es un activo? Es una cosa, material o no, pero que al final tiene ¿qué cosa? Tiene un valor monetario, ¿correcto? Entonces, las carpetas en la academia tienen un precio, así que es una cosa que tiene valor, ¿correcto? Ahora, en tu casa, tu señora madre tiene una joya que vale $30,000. La joya es una cosa que tiene valor, es un activo familiar, ¿correcto? Ahora, ¿qué pasaría si en casa tu papá agarra y compra 3 celulares más? Un celular para cada uno. ¿Me entiendes? Para cada hijo. Significa que esas cosas tienen valor. ¿Qué significa? Que dentro de casa los activos de la familia han aumentado. Pero ¿qué pasaría si tu papá compra terreno en Canta? Si compra media hectárea de terreno en Canta, sigue siendo patrimonio de la familia. ¿Qué pasó entonces? Los activos de la familia han aumentado. Así que los activos pueden estar dentro de casa, fuera de casa, pero como patrimonio de la familia, si compras más cosas dentro o fuera, los activos empiezan a aumentar. Pero es posible que también se endeuden. Y la deuda al final es plata, es dinero. Si es dinero, esa cosa también tiene valor. Pero esa riqueza no es tuya. ¿Qué significa? Que ya no se llama activo. ¿Cómo se llama ahora? Pasivo. ¿Correcto? Y si las deudas aumentan, significa que yo le debo más. La riqueza que estoy creando es para pagar y esa riqueza no me pertenece, por lo tanto al final es un pasivo. Ahora, esa lógica de activo y pasivo, ¿dónde se va a utilizar? Para los capitales, o sea, cuenta financiera. Entonces ahora por acá, vamos a decirlo así. Ya te he dado la idea de casa, ahora imagínate cómo lo digo. Para hacerlo más relacionado, la familia Perú, si la familia Perú invierte fuera del Perú, eso significa que nuestro patrimonio como país aumenta, pero aumenta fuera de casa. Entonces, si los inversionistas residentes peruanos, o sea, la familia Perú,
invierte fuera del Perú, entonces tenemos más cosas. Nuestro patrimonio aumenta. Entonces, ¿qué diremos? Los activos aumentan. Ahora, ¿pero qué pasaría si los inversionistas de fuera vienen a invertir al Perú? Entonces, las familias de otros países, ellos tienen más riqueza, pero para nosotros es una obligación ante ellos. Tenemos que devolver esa riqueza. Por lo tanto, si los extranjeros vienen a invertir al Perú, o sea, los no residentes, significa que los pasivos aumentaron. Traducción: si aumentan los pasivos, aumenta el patrimonio del país. Si aumentan los pasivos, aumenta el patrimonio de otros países y eso le pertenece a ellos, no a nosotros. Entonces ahí tienes, esto es residente, no residente. Entonces esa es la forma como lo vas a encontrar en el tema de cuenta financiera. En términos de activos y pasivos, ¿qué significa lo que es nuestro, lo que no es nuestro? Ya, me piden la 1.2 y la 1.3. Siempre para que aprendas 2 y 3, parte de la número 3. Dice acá servicios. Solo que cuando dice renta de factores, acuérdate de la clase de factores productivos: tierra, trabajo, capital, empresa y Estado. Solo que aquí hablamos solo de 2 porque están ligados a servicios. Mi trabajo es un servicio. Por eso dice servicio laboral. Yo presto plata, yo te estoy facilitando un capital, o sea, y si te facilito un capital, me tienes que pagar por ese servicio. Entonces, servicio por capital, pagarme por mi capital, se le llama intereses. Y arriba, todo aquello que no sea, ¿qué cosa? Intereses. A ver por acá. Vamos a poner ejemplos. A ver, aquí ejemplitos. A ver, mira por acá. Dice ambulancia donada. ¿Qué cosa es la ambulancia donada? Dice ambulancia, son bienes. ¿Correcto? Dice seguro de transporte, seguro. Estamos hablando de un servicio.
asesor político que llega desde Chile. Ah, pero asesorar, ¿qué cosa es? Un servicio. Luego dice rentabilidad de bonos, no dice bonos, rentabilidad. O sea, yo estoy ganando, ¿correcto? Estoy ganando por algo, ¿correcto? Ah, porque presté dinero. ¿Qué cosa es? Servicio. Venta de bonos, ya, pero la venta de bonos tiene que ver directamente con capitales. Estoy consiguiendo capitales. Ahora dice por acá, remesas de inmigrantes. Estamos hablando de dinero, pero dice remesas, ¿correcto? Estamos hablando, por aquí le ponemos remesas de inmigrantes vía banco, Bilbao, Vizcaya, Argentaria. Entonces, pero dice que los inmigrantes están enviando plata. Al final, ese objeto, la plata de por sí, es como si estuviéramos hablando de un bien, ¿correcto? Ahora, ¿dónde se anota? Date cuenta que la idea, ¿cuál era? La idea era darle forma de un bien, un servicio o un capital. Ya le di forma de un bien, un servicio o un capital. Ahora hay que saber dónde se va a anotar, ¿correcto? Ahora, si uno quiere saber dónde se va a anotar, dice ambulancia donada. Si fuera solo ambulancia, iría a 1:1, pero dice ambulancia donada, ¿correcto? Entonces, si dice donada, iría en Romanos 1, pero como dice donada, no hay un pago, sería 1:4. Ahora, seguro de transporte, dice seguro, es un servicio, va entonces a 1 en Romanos, ¿correcto? Pero dice de transporte, esto de aquí es un servicio, pero no tiene nada que ver con mano de obra, no tiene nada que ver con préstamo. Entonces, esto de aquí va a 1:2, por eso que no va a renta de factores. Ahora dice, asesor político, le estoy pagando a una persona por su trabajo. Entonces, esto de aquí dice, ¿qué cosa es? Mano de obra. Por lo tanto, es renta de factores, 1:3. Luego dice por acá, rentabilidad es ganancia. ¿De quién? Bonos. Los bonos son préstamos. ¿Los préstamos qué son? Capitales. O sea, es un servicio de capital. Y si es un servicio de capital, entonces también sigue siendo renta de factores, porque se anota eso, ahí está. Dice ahora, venta de bonos es un préstamo, ¿correcto? Si es un préstamo, eso es un capital. Y si es un capital, eso va en 2 en Romanos. Ahora dice, remesas de inmigrantes, dice vía BCP. ¿Qué significa eso? Que está llegando algo de regalo, que llega plata. La plata es un bien, pero eso cuando dice remesas es un regalo, y un regalo no hay, en este caso, una contraprestación monetaria, no hay que pagarlo, es como si fuera algo donado. Por lo tanto, significa que esto sería 1:4, se anota en transferencias corrientes. A ver, chicos, ¿se entendió ahora? Hablen. Con estos ejemplitos, un poquito mejor. Profesor. ¿Sí? Dime. Sí, profesor. Ya, listo. Ya, a ver, ya, termine su hojita. A ver, creo que de los 4 temas que te he planteado, creo que este es el tema que siempre un poquito como que te complica la vida. Un bono es un documento que certifica tu deuda. Ese es un bono. No vayas a pensar que el bono Yanapay, bono universal, no. Esos bonos son de ayuda, es un tema interno, ¿correcto? Eso no se anota. Por eso te decía, aquí solo va lo que cruce la frontera. Pero si fuera un bono llamado financiero, un bono en este caso que implique capitales, te está diciendo yo vendo papeles y a cambio me dan plata. Y eso que implica un préstamo, ¿correcto?
Y una remesa, entiéndelo como dinero que entra o sale, pero dinero a modo de regalo. Así como la ambulancia donada podría ser dinero regalado. Dinero regalado, eso es remesa. Ningún libro te va a decir, por si acaso, dinero regalado, sino que es la forma coloquial para que lo entiendas. ¿Correcto? Profesor, ¿podría explicar el número 3 en romanos, por favor? Claro. A ver por acá, ejemplo. Vamos a ponerlo así. A ver, todos ellos vienen a hacer operaciones ¿con quién? Operaciones con capitales, ¿correcto? Ahora, si todos ellos son operaciones con capitales, hay que saber diferenciar. Por ejemplo, dice préstamo. Un país se endeuda por 150 millones, ¿correcto? Dice que es 150 millones. ¿Qué significa? Que esto sería, esto va en 2 en romanos, ¿correcto? Esto va en 2 en romanos, ¿correcto? Ahora, luego diremos qué sucede. Devolución del préstamo, ¿correcto? La devolución del préstamo, tal como está ahí, te está diciendo que no pasó nada. Tú estás devolviendo. Se supone que si no le he puesto otro texto, te estoy diciendo la devolución del préstamo se da sin ningún tipo de problema. Entonces eso va en 2 en romanos, ¿correcto? Ahora, pongámoslo así, para ponerlo así en contexto. Borramos esto y le ponemos así. Esto pasó en el año 2015. En el año 2015 se anotó en 2 en romanos. Ahora, en el año 2017 se devuelve el préstamo en las cuotas que se había pactado. Se empieza a devolver de a pocos. Esa devolución significa aquí amortización,
¿correcto? Entonces diremos, ¿qué sucede? Que esto se va a anotar en 2 en romanos. Pero cuando se devuelve, también se anota, ¿qué cosa? Los intereses de ese pago. Entonces diremos, esto iría también, no solo en 2 en romanos, sino, ¿dónde iría? Iría en número 1, pero sería número 1, en ese caso 3, renta de factores, ¿correcto? Ahora, luego por aquí diremos número 3. Ahora, el 2000 al 2020, ¿qué sucede? Que este país va a recibir un premio. ¿Cuál es? La reducción de la deuda en 30%. O sea, le están regalando parte de la deuda. Entonces, eso ya no va, ¿me entiendes?, a 2 o no va a 1, sino que en este caso, ¿a dónde va a ir? Va a ir, se dice, a número 3, financiamiento excepcional, ¿correcto? ¿Por qué? Porque ahora le están reduciendo la deuda. O sea, sigue siendo el préstamo, solo que ahora cambiaron las condiciones y por lo tanto va a 3. Ahora, al 2021, ¿qué sucede? A ese país le condonan, ¿correcto? Perdón, le cambian las condiciones. ¿Y cuáles son las condiciones? Por ejemplo, vamos a ponerla así, le cambian la tasa de interés de la deuda. Si le cambian los intereses, entonces ahora diremos, ¿qué sucede? Que ahora los pagos van a ser distintos. Y sigue siendo una operación con capitales, solo que es una operación de refinanciamiento. Entonces, ¿a dónde iría? Eso se anota en número 3. Ahora, y cuando estemos hablando de, por ejemplo, los pagos de interés del préstamo, ahora solo el interés, ¿dónde iría? A 1.3. Mejor esto lo borro para que no te me rayes, porque ya está acá. La devolución significa amortización más interés. Entonces, ¿a dónde va? Va una parte a 2 y una parte a 3. Entonces, todos ellos, ¿con qué tienen que ver? Todos ellos tienen que ver con movilidad del capital. ¿Ahora se entendió mejor? Sí, profesor. Ya, listo. Si hubiera alguna otra pregunta, chicos. Dice, ¿qué son los incoterms? Incoterms son valorizaciones que generan obligaciones y derechos. Por ejemplo, un producto que tiene un producto que se trae desde la China al Perú. En la China va a tener un precio y va a generar obligaciones. Y cuando llegue al Perú también va a tener un precio y va a generar obligaciones. Entonces, a estos valores referenciales y también obligaciones se le llama los incoterms. Que termine su preguntita.
Listo. Pregunta 1. A ver. Listo. 1. Los que han avanzado. Dice, a ver, en la pregunta 1 habla de un escenario en la cual dice la vinculación entre fondo y el comercio y la OMC es fomentar el comercio con menos barreras, porque la situación es que cuando la situación involucra a todo el mundo, como fue la COVID, la idea es en que entre países pueda haber una transferencia tecnológica en este campo, en el tema médico. Por lo tanto, entre países tiene que haber menos barreras para que al final todos nos ayudemos y al final todos nos beneficiemos en el camino. Por lo tanto, los países que hicieron a nivel mundial, las barreras que presentaban las empezaron a reducir, ¿no? Entonces, la 1A sí tiene que ver con el Fondo Monetario. La 1B tiene que ver con el Fondo Monetario. La 1D también tiene que ver directamente con el fondo. Así que la 1A, 1B y 1D están directamente con el fondo, pero la letra B es la que está ligada al escenario que propone. Por lo tanto, ¿qué se busca? La reducción de aranceles y reducir la cantidad de trámites que hay, ¿correcto? Y la 1E no tiene que ver directamente con el fondo ni con la OMC, porque no se pueden eliminar los 5 términos, porque es parte de la formalidad, ¿correcto? Es como si le dijera, hay que eliminar la licencia de funcionamiento, no se puede. Lo que sí se puede hacer es fomentar que más negocios lo tengan, ¿correcto? Listo, entonces, 1 beso. Pregunta 2. Pregunta 2. Dice, el Fondo Monetario obviamente lanza los salvavidas a los países que están en problemas. La idea es que constantemente el Fondo Monetario realiza 3 funciones, lo que es asistencia financiera, lo que es asistencia técnica y lo que es la supervisión. Y el fondo constantemente, ¿no? Cuando un país necesita plata, automáticamente le da el dinero que necesita. No siempre en función a lo que el país pide, sino en función a su capacidad de pago, pero previa evaluación del Fondo Monetario. Últimamente no se ha cumplido, pero la idea es que más o menos vaya así. Y la idea sería, ¿de dónde saca plata el fondo para poder prestar a los demás países? Entonces, todos los años, religiosamente, incluyendo al Perú, nosotros al fondo le aportamos una cantidad de plata, algo de 1.600 millones de DEG. Y cada DEG, su cotización va cambiando y se expresa en dólares. Pero todos los años, religiosamente, hay que abonar esa cantidad de plata. Entonces, en la 2, la clave sería la C. Los préstamos que dé el fondo están en función a los aportes que hagan cada país. Ahora, pregunta 3. Pregunta 3. En la pregunta 3 dice, el grupo del Banco Mundial dice, trabajan para reducir la pobreza en el mundo y propiciar una prosperidad compartida, ¿correcto? Luego dice acá, en el año 2015 han quedado establecidos los objetivos del desarrollo sostenible. Y para ello, al final del camino, se busca reducir al 3% el número de personas que viven con menos de, en promedio, $2 al día. Entonces, dice acá, los objetivos al 2030 son mayor crecimiento económico, dice poner fin a la pobreza extrema, fin de las guerras comerciales, apertura de comercio. Según el texto, ¿cuál es el mensaje? Entonces, pobreza siempre va a existir. Lo que se busca es menos pobreza. Peor aún, se busca eliminar a la pobreza extrema. Eso sí se puede eliminar. La pobreza no. La pobreza extrema sí. ¿Correcto? Entonces, países que, por ejemplo, no tienen pobreza extrema. Están Noruega, Dinamarca, Bélgica. No, eso no tienen pobreza, pero no es una pobreza extrema. Tienen pobreza, pero no como la nuestra, es una pobreza relativa. O sea, si lo comparamos
entre el pobre de allá con el rico de allá, ese pobre en comparación a nosotros realmente no es pobre, ¿correcto? Entonces al final la 3 sería avión, ¿correcto? Exacto, 3 sería avión. Dice ahora, pregunta 4. En la pregunta 4 dice, los países que se han integrado son obviamente Perú, en este caso Colombia, Chile, y luego llegó México. Ecuador y Panamá también, solo que ellos han decidido de otra manera. Obvio, ¿quién lo decide? Sus gobiernos. Y cuando los gobiernos son los que empiezan a reducir las trabas para vincularse con otros países, a ese proceso, ¿cómo se le llama? Se le llama integración. Así que en la pregunta número 4 la clave sería dedo, ¿correcto? Globalización tiene que ver con un proceso histórico que no está ligado a lo que hagan los gobiernos, ¿correcto? Ahora, y en la pregunta número dice 3B, ¿correcto? La B, porque dice crecimiento económico. Y cuando habla de pobreza no habla de crecimiento económico, habla de desarrollo económico, mucho cuidado. Ahora, en la pregunta número 3, por eso la A. En la pregunta 4, bonos corporativos es cuando es del Estado, perdón, de los privados. Si el bono es del Estado, bono soberano. Si es de privados, corporativo. Listo. Ahora, pregunta 5. La pregunta 5 es fácil, solo es para relacionar. ¿Qué han marcado ahí? En la 5. No, es que la internacionalización es cuando los países reciben flujos de capitales. A ver. Uy. 5 sería dedo, ¿correcto? Divisas se consiguen mediante exportaciones y salen cuando son importaciones, así que puede ser ambas. Reservas internacionales, dice, es cuando falta plata, ¿correcto? Y eso se usa, ¿correcto?, para saldar deudas. Luego dice, derecho especial de giro, tiene que ver con una moneda, entre comillas, que usa el BCR y sale en función de las 5 monedas, ¿correcto? Las 5 divisas más conocidas. Y el arancel dice, algo aplicado a la importación. Así que la 1 en romanos tiene 2 opciones, A o D, pero la 4 en romanos directamente va a la A. Así que la 1 en romanos queda como opción solamente la D. Esos cruces tienes que aprender a hacer, ¿correcto? Entonces 5 sería dedo, 5 dedos. 6. Pregunta 6. Listo. En la pregunta 6 dice préstamos del extranjero. ¿Qué significa? Que alguien de fuera está invirtiendo en nosotros. Y si alguien está invirtiendo en nosotros vía préstamos, entonces le debemos al de fuera. Por lo tanto, dice acá, se registra como pasivo. Pasivo en la cuenta financiera. 6, la E. 7. Pregunta 7, ¿qué dice ahí? Dice, estas inversiones se registran en la balanza. ¿Dónde se anotan las inversiones? Cuenta financiera. Y las utilidades de estas inversiones, las utilidades son los intereses que ganas. ¿Dónde se anota? Renta de factores. 7 sería dedo, ¿correcto? Pregunta 8. Dice que el país se beneficia. El país se beneficia. ¿Cómo se beneficia el país? Con una reducción. Eso te lo enseñé por acá. Dice que hay una reducción. Eso va en 3. ¿Qué cosa es? Financiamiento excepcional. Pero además dice que está ligado a bonos, y cuando se refiere a bonos, esa deuda que se reduce se consiguió mediante bonos, mediante préstamos, que donde subieron en cuenta financiera. Así que en la pregunta 8 la clave sería avión, ¿correcto? Ahora, dice, a ver, pregunta entonces, ¿dónde está? 8 sería avión. Pregunta 9.
Y en la pregunta 9 dice, hay que mejorar la cuenta corriente. Traducción, tiene que haber más ingresos. ¿Correcto? Ahora, si tiene que haber más ingresos, el incremento de los aranceles podría ser, porque reduce las importaciones. Si reduce las importaciones, comparativamente podríamos lograr más dólares. La 1 verdadero, pago de intereses, pero pago de intereses es salida y lo que yo quiero es ingresos. Entonces, la 1B, la 9B, no. La 9.2, perdón, no es una respuesta. La 9.3, incremento de inversiones especulativas, pero dice inversiones, va aquí. 9.3 en Romanos no, porque me está pidiendo cuenta corriente. Luego dice remesas de utilidades que vienen del exterior. Ah, la remesa que llega, eso sí es ingreso, eso es favorable. Pago de regalías de no residentes, o sea, los de fuera me están pagando. Ah, eso es ingreso, verdadero. 9 sería entonces avión, ¿correcto? 9, avión. Pregunta 10. Pregunta 10. Dice aquí, errores y omisiones. En errores y omisiones, ¿qué se anota? Lo no declarado, lo registrado entre comillas. Por lo tanto, 10 sería casa. Pregunta 11. 11 dice, relación de a ellas. Dice, a ver, devaluación de la moneda nacional, incremento del superávit. Porque si se devalúa, ¿qué sucede? La exportación aumenta y la importación disminuye. Ahora, en la 2, aumento del turismo receptivo, que sería, si llegan más turistas, llegan más dólares. Por lo tanto, al final hay una reducción del déficit si lo hubiera, ¿correcto? Entonces, luego dice por acá, déficit en cuenta corriente. Entonces, dice, déficit en cuenta corriente sería... Entonces hay que endeudarse. Y si hay que endeudarse, préstamos, sería pasivos. Entonces 11 sería dedo, ¿correcto? Y la número 12 habla de que a un país le falta plata. Pero dice que le falta plata y encima ese país está expuesto a choques externos. Traducción, crisis internacional. Entonces dice acá, cuando hay una crisis internacional dentro del país, ¿qué podría pasar? Sí, 11 dedo. 10 casa. Porque yo te dije que en la 5 arancel tenía dos opciones, A o D. ¿Correcto? Perdón, la 1 en la 5 dice divisas, tiene dos opciones, A o D. Pero la 4 en Romanos dice arancel y la 4 va a A. ¿Correcto? Por eso que al final te queda opción en Romanos 1D, por eso. Listo, ahora pregunta 12. Entonces, cuando los capitales salen corriendo desfavoridos, ¿cómo se le llama eso? Fuga de capitales. Salen con miedo, con temor, etcétera, etcétera. Listo, chicos, ahí nos quedamos. Buen almuerzo, cuídense mucho, que les vaya bien, nos estamos viendo. Hasta luego, profesor.